Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Spanish en 7 minutos. Aquí exploramos la diversidad de la cultura, vocabulario y dialectos de los países hispanohablantes. Así que si estás interesado en conocer más sobre la cultura hispana y en mejorar tu nivel de español, este es el podcast perfecto para ti. Este es el episodio número 7 y se llama Orígenes del idioma español, ya que este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Idioma Español en las Naciones Unidas. En este episodio exploraremos su origen y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos, así como también de las influencias de otros idiomas como el latín, el árabe y el francés. Recordemos que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 580 millones de hablantes nativos y no nativos en todo el mundo. Además, el español es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se habla en muchos países de todo el mundo, desde América Latina y España hasta Filipinas y Guinea Ecuatorial. Así que sigue escuchando este episodio y descubre todo lo que hace de este idioma uno de los más fascinantes del mundo. Comencemos. Hace muchos siglos, en la península ibérica, vivían diversos pueblos que hablaban distintas lenguas. Los íberos, celtas, romanos, visigodos y musulmanes. Todos estos dejaron su huella en la historia y en la evolución del idioma español. Por ejemplo, la lengua de los íberos, un pueblo que habitaba en la actual Andalucía, no ha llegado hasta nosotros, pero se sabe que los celtas que llegaron más tarde a la península hablaban una lengua que se parecía al galés o al irlandés. Pero fue la llegada de los romanos en el año 218 a.C. lo que marcó un antes y un después en la historia de la lengua española. Los romanos impusieron su lengua, el latín, en la península, y esta se convirtió en la lengua común para los habitantes del imperio. El latín hablado en la península evolucionó con el tiempo y se transformó en lo que se conoce como latín vulgar. Esta lengua vulgar fue la base del castellano, aunque también influyó en la formación de otras lenguas romances como el catalán, el gallego y el portugués. La presencia de los visigodos en la península a partir del siglo V después de Cristo supuso una influencia más en la lengua española. Los visigodos hablaban un idioma germánico, el godo, que se fusionó con el latín vulgar de la península. Pero el hecho más significativo en la historia de la lengua española fue la llegada de los musulmanes en el año 711. Los musulmanes trajeron consigo su lengua, el árabe, que tuvo una gran influencia en la península durante los siguientes siglos. El árabe se convirtió en la lengua de la cultura, la ciencia y la literatura en la península, y muchas palabras árabes fueron incorporadas al castellano, especialmente en el campo de la agricultura, la arquitectura, la gastronomía y la ciencia. A partir del siglo XIII, con la conquista de los reyes católicos, el castellano se convirtió en la lengua oficial de la península y comenzó a extenderse por todo el territorio. Este se convirtió en el idioma de la cultura, la literatura y el arte, y comenzó a desarrollarse como una lengua literaria. Influencia de otros idiomas en el español. El español es una lengua que ha recibido influencias de muchos otros idiomas a lo largo de su historia. Vamos a hablar de algunas. Primero, el latín. El latín es la lengua de la que provienen todas las lenguas romances, incluido el español. Aunque el latín ya no se habla como lengua viva, sigue teniendo una gran influencia en el vocabulario, la gramática y la sintaxis del español. Ejemplo de algunas palabras: templo, familia, libro, amigo y casa. Hablemos un poquito más del árabe. Como ya mencionamos anteriormente, los árabes ocuparon durante la Edad Media una gran parte de la península ibérica, lo que dejó una importante huella en la cultura y en el idioma español.
Muchas palabras del español actual tienen origen árabe, especialmente en el ámbito de la gastronomía, la arquitectura y la agricultura. Ejemplos de palabras que provienen del árabe son azúcar, arroz, aceituna y almohada. Griego. El griego ha tenido una importante influencia en el vocabulario científico y técnico del español. Muchos términos relacionados con la medicina, la filosofía y la ciencia provienen del griego. Por ejemplo, filosofía, psicología, matemáticas, biología y geografía. El italiano. El italiano ha influido al español especialmente en el vocabulario de la música y la ópera. Muchas óperas y canciones populares tienen títulos y letras en italiano, y algunos términos musicales como soprano o tenor tienen origen italiano. Y el inglés. En la actualidad, el inglés es una de las lenguas más influyentes en todo el mundo, y el español no es una excepción. Muchos términos de la informática, los negocios y la cultura popular provienen del inglés y se utilizan con frecuencia en el español actual. Algunos ejemplos son email, software, marketing, cool y hippie. A través de este episodio hemos podido apreciar la belleza y la importancia del idioma español, no solo como una herramienta de comunicación, sino también como un reflejo de la rica historia y cultura de los países de habla hispana en todo el mundo. Esperamos que este podcast haya sido informativo y entretenido y que hayan aprendido algo nuevo y emocionante sobre el idioma español. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube como Spanish en 7 minutos, en donde encontrarás este episodio, pero con transcripción. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del español. Chao y hasta la próxima.